a grabar la pantalla. Lastimosamente, nuevamente, ¿no? 13 de mayo nos vuelven a bloquear la ciudadela, así que vamos a tener que nuevamente pasar virtualmente, ¿no? Hasta tanto no tengamos una solución en el desbloqueo. Bueno, de todas maneras, el día de hoy está planeado, está previsto que vayamos viendo el tema relacionado con las medidas de forma que les había anticipado, ¿ya? Entonces, permítanme, voy a compartirles una pizarra, la pizarra virtual, y ya está. A ver, seguramente ya lo están viendo ustedes por pantalla, y si no, ahora sí. ¿Ya lo ven? ¿Lo observan, por favor? ¿Me confirman si observan la pizarra? Sí, licenciado. Muy bien, gracias. Bueno, cuando hablamos de medidas de forma, voy a ir un poco poniendo, digamos, los datos acá. A ver, hablamos de medidas de forma. Ya, cuando hablamos de las medidas de forma, nos referimos a dos propiedades de los datos, ¿ya? Que necesitamos siempre trabajar en la parte estadística. La primera propiedad se refiere a cuán inclinados están los datos. Bueno, un elemento, un antecedente inicial es el siguiente, ¿no? Sabemos y nos damos siempre cuenta de que cuando tenemos una distribución de datos, ¿ya? Entonces lo que tenemos usualmente es una forma de distribución más o menos como esta. Entonces vamos a anotar forma de distribución de datos, ¿no? Esta es una distribución de datos. Más o menos adquiere una característica como esta. Han debido ver ustedes también en colegio, más o menos es como una campanita de Gauss, ¿no? Que se le decía la campanita de Gauss o la curva normal, donde más o menos la media está por aquí, por el medio, ¿no? Pero esta distribución puede asumir, ¿ya? Puede asumir distorsión, ¿ya? O bien algunos comportamientos que no necesariamente son simétricos, ¿ya? Puede asumir diferentes formas, así lo vamos a denominar. Por ejemplo, puede encontrarse de esta manera, voy a tratar de simbolizar ahí, o de esta otra manera, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta aquí, la media más o menos está por aquí y aquí está más o menos la media. Es decir, a este lado, en este caso, está más o menos inclinada la distribución a la izquierda, ¿no? Inclinada a la izquierda. Y en este caso está inclinada a la derecha, ¿ya? Bueno, esta propiedad de inclinación, ¿ya? Es decir, la propiedad de la forma que adquiere para que esté en una u una posición, se le conoce comúnmente como asimetría, ¿ya? Entonces vamos a colocar aquí la propiedad que describe el comportamiento o la forma de inclinación, ¿ya? En el eje horizontal, ¿ya? Se conoce comúnmente, ¿ya? Se conoce como simetría, ¿no? O asimetría. Le vamos a poner así. Asimetría. Bueno, ahora, para ver, ¿no? Obviamente, a través de la forma, uno puede ver y decir, bueno, realmente está inclinado o no está inclinada, pero es mucho más complicado construir distribuciones de datos de esta naturaleza
que realizar, digamos, un proceso de estimación de un coeficiente. Y justamente nosotros vamos a ver ahora eso, ¿no? La estimación del coeficiente. Decimos la asimetría, ¿no? Asimetría se estima por el estadígrafo denominado coeficiente de asimetría. Coeficiente de asimetría. Lo vamos a simbolizar de esta manera. CA. Y el coeficiente de simetría en su fórmula, vamos a poner otro colorcito para que podamos también tener un mayor resaltamiento. Vamos a ver dónde está pues el borrador. Ya. Bueno, este color. Y podemos tener, bueno, la fórmula sería la siguiente: sumatoria de cada dato menos su media, pero todo eso elevado al cubo, dividido todo eso entre el número de datos multiplicado por la desviación típica elevado también al cubo. Este valor del coeficiente de asimetría, este estadígrafo del coeficiente de asimetría, nos va a proporcionar justamente los valores que buscamos. Y ahora un poco simbolizando o dando la notación de la simbolización, este CA para nosotros va a ser de ahora en adelante coeficiente de asimetría. ¿Ya? Coeficiente de asimetría. Esta X es el dato, cada dato individual de nuestro conjunto de datos. ¿Ya? Y esta X con su sombrerito, ya saben ustedes que es la media aritmética, y esta S es la desviación típica. ¿Ya? Desviación típica. Entonces tenemos esa la simbolización y ahora un poco la interpretación. ¿Cómo interpretamos estos coeficientes en términos de los valores que puede asumir? La interpretación es la siguiente. Cuando el coeficiente de asimetría sea menor que 0, para nosotros vamos a decir que está inclinada hacia la derecha. Entonces vamos a decir inclinada hacia la derecha. Inclinada hacia la derecha. Entonces hablamos justamente del sentido que hace un momento hemos dibujado. Lo voy a tratar de dibujar nuevamente y tendríamos más o menos una distribución de esta naturaleza, ¿no? Un poco inclinada hacia la derecha. Cuando el coeficiente de asimetría sea igual a 0, vamos a tener una distribución o una forma simétrica. ¿Qué significa simétrica? Significa que si yo trazo el conjunto de datos, más o menos va a estar así, centrito, ¿no? Simétrico. Cuando el coeficiente de asimetría sea mayor que 0, entonces vamos a decir que está inclinada, ¿ya? ¿Hacia dónde? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Entonces, cuando hacemos esto, tenemos más o menos esta distribución. Así, como están dándose cuenta ustedes, ¿no? Donde esta rayita que estoy colocando es justamente la media, ¿no? Y es la media más o menos los que nos permite saber cómo se está orientando respecto de esta distribución de datos. Entonces, resumiendo para esta parte, el coeficiente de asimetría es una medida de forma, es un estadígrafo de forma que nos permite saber cómo están inclinados los datos, ¿no? Si están inclinados hacia la izquierda, si están inclinados hacia la derecha, o bien no están inclinados, son simétricos. ¿Cómo vamos a calcular eso? Con el coeficiente de simetría. Y el coeficiente de simetría es la fórmula, es sumatoria de cada dato menos su media, todo eso elevado al cubo, dividido entre el número de datos por la desviación típica elevado también
al cubo. Esto, por supuesto, ya es conocido por ustedes. Ya hemos hablado cómo calcular la media, también la desviación típica, ¿no? Entonces, vamos ahora a ver en un ejercicio cómo podemos estimar un conjunto de datos, ¿ya? Inicialmente voy a copiar, como voy a pasar a una nueva pantalla, voy a copiar lo que acabo de escribir, les voy a compartir en el grupo para efectos de que tengan ustedes la información de lo que estamos nosotros en este momento realizando, como su ayuda a memoria. Un segundito, por favor. No me copiarles el dato. Ya, entonces les paso en este momento la captura de la pantalla de lo que acabo de escribir. Bueno, ahora vamos a ver en un conjunto de datos cómo podemos realizar esta estimación del coeficiente de asimetría, ¿no? Para eso vamos a dejar momentáneamente de compartir la pantalla y vamos a abrir el Excel, ¿ya? Si ustedes, por favor, tienen también, están al lado del Excel, entonces nos va a facilitar bastante para que puedan también seguirme en el proceso, ¿ya? Entonces vayan abriendo también ustedes sus hojas electrónicas y yo también voy abriendo, ¿ya? Enseguida realizamos el ejercicio. Bien, ya hemos cargado en una hoja electrónica los datos. En este momento, por favor, les comparto la pantalla. Esperemos un poco a que termine de visualizarse los datos. Creo que sí, ahora lo ven. Y si no lo ven, por favor, me avisan también, ¿ya? Si no están viendo o no están escuchando. Bueno, tenemos este conjunto de datos, ¿no? Y nos dicen, queremos saber la simetría de este conjunto de datos. ¿Cómo podemos estimar esa simetría? Obviamente, la forma de procedimiento podríamos hacerlo con calculadora, que efectivamente en nuestra clase presencial lo hubiésemos tenido que realizar inicialmente. Pero como estamos ahorita en una situación virtual, y bueno, es muy complicado hacerlo con la calculadora en el sentido tal cual, vamos a utilizar el Excel, pero obviamente simulando las operaciones. Inicialmente con calculadora, realizándolas con calculadora, ¿ya? O sea, vamos a simular. Entonces, tenemos este conjunto de datos y como se darán cuenta ustedes, ¿ya? Tenemos exactamente 120 datos, ¿no? Son hartos datos con los cuales hay que empezar a trabajar, ¿no? Entonces, usualmente lo recomendable en el Excel es realizar, obviamente, primero una forma de colocarlos en columnas, ¿eh? Eso es una tarea inicial por el tema de que necesitamos nosotros, obviamente, reconocer cuál es la fórmula, y hace un momento les envié con la cual tenemos que trabajar, ¿no? Entonces, la fórmula, voy a ponerlo nuevamente en pantalla, ¿no? De que lo visualicen, lo voy a poner en el Excel, para que tengamos las dos también eh, en mente, porque es con esta con la que vamos a trabajar. Permítanme, por favor, voy a hacer una captura de lo que hace un momento les compartí en el grupo, ¿no? Voy a solamente sacar de esa sección. No, vamos a ver, hacemos un recorte.
Entonces lo paso a copiar en la pantalla del Excel que ustedes están viendo, la fórmula con la cual tengo que trabajar. Bueno, ¿qué me dice? Sumatoria de cada dato menos su medio. Entonces lo primero que tengo que hacer es en el Excel colocarlo en formato de columna, ¿ya? Aquí le voy a poner el dato o bien X para que no se confunda y obviamente voy a empezar desde el 1 hasta el 120. Lo voy a colocar todito en columna a efecto de que ustedes puedan visualizar todo el conjunto de datos entero. Bueno, pues inicialmente como se nos va a ir un poco la pantalla, voy a trabajar solamente con estos dos conjuntos de datos, ¿ya? Y luego van a ver ustedes que esto se puede replicar a un mayor conjunto de datos. A estos dos primero, inicialmente, para que podamos tener la pantalla y ustedes visualicen de una manera más adecuada. Entonces lo voy enumerando con los 23 datos inicialmente de esas dos columnas que acabo de pintar en amarillo. Vamos a estimar con ese subconjunto la simetría, ¿ya? Lo siguiente que necesitamos nos dice sumatoria de cada dato menos su media. ¿Qué necesitamos calcular? Necesitamos calcular el promedio, ¿no? Entonces voy a yo colocar aquí una etiqueta que se llama promedio. Ya saben, en el Excel necesitamos calcular como igual media o igual promedio, ¿no? Dependiendo de la versión que es, que Excel que tengan. Entonces pongo igual promedio, pinto el conjunto de datos y ya tengo el promedio, ¿verdad? Que para el efecto de esta fórmula, ¿no? Para efectos de empezar a calcular esta diferencia. Luego, ¿qué me dice? Me dice que tengo que realizar esta sustracción. XM le voy a poner para la media, es decir, cada dato menos su medio. XM para mí representa este X con sombrerito. Como no lo puedo dibujar en el Excel, entonces lo estoy simbolizando de esa manera, ¿no? Entonces, ya sabemos, vamos a restar cada dato, le pongo en el Excel igual, ¿ya? Llevo el cursor al primer valor y le digo menos, y aquí directamente le puedo anotar el valor que corresponde a la media, ¿no? Para no estar, digamos, copiando y pegando todo el tiempo ese valor. Entonces le pongo 48.75 directamente, ¿no? Entonces me sale esa diferencia. Reitero, ¿cómo acabo de realizar esto? Ya saben, en el Excel siempre comienzo con igual, le llevo el cursor al primer valor, le digo menos, y 48.75, que sería su valor correspondiente. Este valor, ya saben, también en Excel lo puedo copiar. Cuando lo copio y lo pego, no se va a copiar el valor, se va a copiar la fórmula, ¿no? Y si se dan cuenta ustedes, efectivamente, los valores difieren, ¿verdad? Por ejemplo, si hago F2, en este caso la función F2, es para saber que nosotros tenemos o cuáles son la fórmula, ¿no? Los elementos a los cuales está direccionada la fórmula. Pues aprieto F2, me muestra con un colorcito. Me está diciendo, está restando 27, es decir, lo que está en azul, menos el promedio que es 48.75. Y quiero saber del valor 6, ¿no? De esta posición 6, ¿cuál es la fórmula? Aprieto F2 y me dice 17, que está en azulito, menos 48.75. Si quiero saber la posición 22, F2, 74 menos 48.75. Es decir, con F2 puedo yo visualizar de esa manera. Permítame, voy a activar también para ver si necesitamos en algún momento la escritura en pantalla. A ver, un ratito, por favor. A ver, aquí. A ver, vamos a ver si se puede escribir. Sí, se puede. Ya. Bueno, entonces a partir de eso, yo voy a comenzar a realizar este proceso. Lo voy a minimizar un momento. Del cálculo siguiente. Ya tengo esta parte, ¿no? Que había calculado. Lo voy a señalar aquí. Esta partecita, a ver, vamos a poner con otro color. Con rojo. Y lo vamos a poner un poquito más grande, ¿ya? Un 3. Ya. Ahora miren, esta partecita de acá que estoy señalando en la pantalla con rojo, que espero que ustedes observen, es la que ya está aquí, ¿no? ¿Verdad? Lo que acabo de calcular. Pero fíjense, me falta elevar al cubo.
tengo que elevar al cubo, ¿ya? Es decir, con exponente 3. ¿Ya? Eso me falta. Entonces, para hacer eso, obviamente, lo que yo necesito disponer ahora es justamente utilizar la fórmula también del el Excel que me va a facilitar en este sentido. ¿Ya? Esto lo borramos un momento, lo minimizamos y nos vamos nuevamente acá. Entonces, ahora necesito x menos xm elevado al cubo. Lo voy a así nada más escribir la etiqueta porque obviamente en el Excel no es un editor gráfico, ¿no? Sino es una hoja electrónica. Entonces voy a elevar esto. ¿Cómo puedo hacer eso? Puedo, como ustedes saben, cuando algo está elevado al cubo es porque está multiplicado 3 veces. Pues yo le digo igual, este valor por sí mismo y por sí mismo. Miren, 3 veces. De 17, o sea, significa la celda, la columna D y la fila 17, ¿no? El valor por 3 veces. 1, 2, 3. Enter. Aquí nuevamente estoy equivocado. Este valor multiplicado por este valor y por este valor. ¿Ya? 3 veces. Esa es una de las opciones. La otra opción con la cual también ustedes pueden empezar a trabajar con las potencias, hay una función en el Excel que se denomina igual potencia. ¿Ya? Igual potencia. Y en la potencia ustedes le colocan el número y le ponen coma y le ponen 3, ¿no? Lo que en otras palabras sería el número elevado al cubo. ¿Ya? Entonces reitero esta parte. Vamos a colocarlo en pantalla también. Ya, a efecto de que ustedes lo visualicen. También podríamos tener de esta manera, ¿ya? La función sería igual potencia. Igual potencia, abren paréntesis y lo primero que les va a pedir es un valor que representa el valor de referencia X, ¿no? Al cual ustedes quieren que eleve a algún valor función de potencia. Y aquí en esta parte donde dice Y que estoy colocando es el valor de la potencia. Entonces aquí está el exponente, ¿ya? Esto significa el exponente y este de aquí significa el valor, el dato, ¿ya? El valor o dato. ¿Ya? Esos dos, eso hay que considerar a efectos de esta nueva función. Vamos a sacar nuevamente una captura de pantalla para que ustedes puedan visualizar. A ver, vamos a ver si esto lo activo. Tal vez se va a borrar. A ver. Vamos a sacar una pantalla directa con impresión de pantalla. Esta función. Ya. Vamos a ver. Ahí está. Y ahora lo que hacemos es empezar a copiar esta función, ¿no? Que acabo nosotros en este momento de realizar, ¿ya? Vamos a ver primero si realmente hemos logrado copiar esto y se los voy a pasar, o de lo contrario lo vamos a diferir. ¿Ya? Un segundito, por favor, aquí lo colocamos. Sí, ahí está. Ya, se los paso entonces inmediatamente al grupo. Y continuamos. Ahora lo que vamos a realizar es esta función que acabo de colocar, lo voy a copiar. O sea, hago control C, o bien ustedes se van aquí donde dice el icono copiar, y luego van a ustedes pintar las celdas en las cuales desean que se copie esta función, y automáticamente, miren, el Excel lo copia todito los datos. Es decir, todos los números elevado al cubo, ¿no? Con esa función igual, ¿no? Entonces miren, 38.25 elevado al cubo sería ese valor, menos 21.75 sería menos 10.289, es decir, lo ha elevado al cubo y como ustedes sabrán y recordarán de álgebra, cada vez que elevo un número al cubo se mantiene el signo, ¿no es verdad? Porque más o menos en la regla de los signos sería la siguiente, ¿no es verdad? O sea, un poco para recordarles y para ver cuál es el comportamiento en este sentido, ¿no? Recuerden, ¿no? Teníamos más por más era igual a más cuando son 2
¿no? Menos por menos era igual a más, ¿no? En la regla de los signos. Esto era cada vez que teníamos una potencia o cada vez que estaba multiplicándose cualquier número elevado al cuadrado, ¿no? Pero cuando tenemos al cubo, ya tendríamos que realizar 3 veces, ¿no? Y esto significa más, por más, obviamente nos daría más. Pero si hay más, por menos, por más, nos va a dar menos. Y si hay menos, por menos, pues menos por menos más, por menos, me va a dar menos, ¿verdad? Entonces, esa es la regla de los signos, por eso se mantiene con menos, ¿verdad? Como están viendo ustedes aquí en la pantalla, ¿no? Entonces, seguimos. Entonces, ya teniendo estos valores, lo que nos queda por ahora realizar es seguir el proceso del cálculo. ¿Y cómo vamos a seguir el proceso del cálculo? Justamente fijándonos en la fórmula. Nos dice sumatorio, ¿no? De todos los datos elevados al cubo. Entonces, para eso, yo me voy aquí a la última celda, en la cual yo voy a justamente calcular ese valor de sumatorio, ¿ya? Pero aquí lo voy a recorrer un poquito el promedio para que no se confunda, y aquí le voy a poner suma. Entonces aquí le digo igual suma, abro paréntesis, y pinto todo el conjunto de datos y me da ese valor. Entonces la sumatoria de ese conjunto de datos es 38.982. Es decir, es este valor, este primer valor que dice acá, corresponde a ese que acabamos de calcular, ¿ya? Entonces lo anotamos también aquí. Este valor corresponde a 38.982.75. Ese valor. N. ¿Cuánto vale N? N vale el número de datos, ¿no? Es decir, ya me está diciendo aquí 24, entonces N vale 24 datos. Lo que me quedaría por calcular es esta S, ¿verdad? Que es la desviación típica elevado al cubo, ¿no? El valor de la desviación típica, si ustedes recuerdan, hemos calculado también de manera manual, pero también hemos calculado con la función del Excel, ¿no? Ahora un poco para ahorrarnos un poco el tiempo, vamos a hacerlo directamente con el Excel, ¿no? La desviación. Entonces, minimizamos por un momento esto y le ponemos aquí una etiqueta que dice desviación típica, ¿no? Desviación. Y la desviación típica, obviamente, que vamos a calcular está con relación al conjunto de datos, es decir, a la X, aquí abajo. La fórmula en Excel, si ustedes recuerdan, es igual desv, ¿no? Igual desv, pintan el conjunto de datos, ¿ya? Y apretan Enter y automáticamente les sale de la desviación. Pero aquí lo que ustedes necesitan, o lo que necesitamos en la fórmula, es la desviación elevado al cubo. Así lo voy a simbolizar, desviación 3. Igual, pueden hacerlo con el cursor este valor multiplicado por este valor multiplicado por ese valor, o como les enseñé, igual potencia, llevan el número a ese valor y le ponen coma 3 y tienen el mismo valor, ¿ya? Es lo mismo. Entonces, tenemos la desviación elevado al cubo con ese valor. Entonces aquí voy a retomar mi pantalla, espero que no se haya borrado nada, ¿ya? Ahí está. Ahí está. Bueno, ahora vamos a borrar inicialmente lo que decíamos acá. Este valor me ha salido 38.982. Este valor de acá es 24. Y este valor elevado al cubo, la desviación típica sería 16.323.86, ¿no? Redondeando dos decimales. ¿Ya? Entonces, aquí me falta con punto 75. Siempre con los dos decimales, vamos a trabajar todo con los dos decimales. Entonces, miren, ya tengo todos los valores correspondientes como para que pueda yo, de una u otra manera, determinar
cuál sería en este caso el valor o los valores para reemplazar en la fórmula, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a hacer ahora en el Excel, ¿no? Inicialmente voy a ver si puedo capturar algo en pantalla. Dice punto, está una impresora, creo. Sí, vamos a tratar de que solamente capture la pantalla. Así acá. Y ya, vamos a sacar solamente con la captura original. Y ya está. Bueno, y proseguimos, ¿no? Proseguimos. Ahora nos vamos a estimar, a reemplazar los valores en la fórmula. A este ladito voy a venir pero previamente les compartiré la pantalla capturada. Ya, aquí vamos a ver. Les paso. Ahí está. Y ahora procedemos al cálculo. ¿Ya? En el cálculo nosotros vamos a reemplazar los valores, pero esta vez directamente en el Excel. ¿Ya? Entonces le ponemos aquí CA, que es el valor que estoy buscando. Sumatoria, ya saben ustedes, para jalar un valor le puedo poner igual y llevo directamente al valor para no tener que escribir. ¿Ya? Es decir, reitero, ¿no? Pongo el signo igual y llevo el cursor al valor que quiero colocar, ¿verdad? Entonces, automáticamente apretando Enter ya me lo jala este valor, ¿no? Sin obviamente modificar el original. Ese sería el numerador. Y en el denominador tengo que colocar dos datos. El primer dato es el número de datos, igual lo jalo. Y en la segunda parte del denominador es la desviación típica elevado al cubo, que es este valor, ¿no? Entonces, hagan de cuenta como si estuviésemos reemplazando en la fórmula que está ahí arriba, ¿no? A ver, para que un poco me entiendan, en el Excel, como no se puede dibujar, tenemos que un poco acomodar los datos para ver cómo estamos pretendiendo realizar, ¿no? Aquí, por ejemplo, miren, es como si tuviera un signo, la rayita de división. Este que está aquí corresponde a este valor, más verdad. Este que está aquí corresponde a este valor de 24 y esta desviación típica corresponde a ese valor, ¿verdad? Es como si estuviésemos haciendo eso, pero obviamente en el Excel no podemos colocarlo con todo lo que significan los signos, ¿no? Como si estuviéramos escribiendo, ¿no? En una hoja electrónica solamente aceptan números, ¿no? Y obviamente las funciones correspondientes. Entonces, continuamos. A partir de esto, empezamos y procedemos con el cálculo. Primero, ¿qué me dice? Primero tengo que realizar las operaciones del denominador. El denominador es el producto de n por la desviación típica elevado al cubo. Entonces le digo, multiplique igual 24 multiplicado por este valor, me da ese valor, ¿no? Y luego, ¿qué me dice el coeficiente de asimetría? Realiza el cociente entre el numerador, divido entre el denominador, y me da este valor del coeficiente de asimetría, que ustedes lo observan en pantalla, es 0,099, ¿no? Entonces, el valor del coeficiente de asimetría en conclusión, el coeficiente de asimetría va a tener un valor de este que acabo de. Y si recuerdan ustedes la interpretación que habíamos hecho hace un momento, voy a de nuevo tratar de jalar el valor de la pantalla, de la primera pantalla que les compartí. ¿Ya? Lo voy a también colocar en el Excel. ¿Ya? Aquí vamos a colocar un poco más arriba un fragmento, ¿no? Para que más o menos nos fijemos cómo tenemos que interpretar. Aquí está ese fragmento, ya lo he copiado, lo voy a pegar. Fíjense la interpretación de la primera pantalla que realizamos. ¿Qué nos dice? El coeficiente de asimetría cuando es menor a 0 está inclinado hacia la derecha. Cuando es igual a 0 es simétrica. Y cuando es mayor que 0 es inclinada hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces, en este caso, fíjense, es 0,099. Miren, casi 0. ¿Eh? No es 0 exactamente porque tendría que salir 0. Es decir, es casi simétrica y ligeramente inclinada hacia la izquierda, porque 0,0999 es mayor que 0, ¿verdad? Entonces, esa sería la conclusión en este caso. ¿Eh?
Entonces, bueno, colocamos así, aquí, conclusión, ¿ya? La curva o los datos son casi simétricos, ligeramente inclinados hacia la izquierda, ligeramente, casi simétricos, son porque es casi cero, ¿verdad? Entonces, esa es la conclusión. Imprimimos, nuevamente compartimos la pantalla para que tengan ustedes su reporte de datos, es su memoria. Y ya está. Bueno, sigamos. Con ello, entonces, ese primer conjunto de datos ya estaría resuelto hasta donde hemos realizado. ¿Ya? Esto lo voy a colocar, primer conjunto de datos acá. Conjunto de datos. Ahora vamos a hacer con todos, ¿ya? Con 220, como ya más o menos saben ustedes la lógica, y lo podemos hacer también rápidamente, ¿no? Para ello, lo que voy a es copiar y pegar esto, que se quede como un valor para que no se modifique, porque obviamente voy a mover las cosas, ¿no? Para empezar, esto es lo que voy a mover. Lo voy a colocar aquí al lado y se va a modificar todo esto, ¿no? Voy a borrarlo provisionalmente y también este valor. Entonces, ahora voy a copiar y pegar todos los demás datos restantes, ¿eh? Para que se haga una columna grande. Pego eso, esto de acá, todo, no recuerden, todo tiene que estar en columna, pero como ya sabemos la lógica, van a ver que en el Excel nos va a facilitar bastante realizarlo con las funciones y también con lo que estamos aprendiendo, ¿ya? Vamos ahí, aquí, copiando, pegando, todo en columna consecutiva, en una sola columna. Aquí copio, pego, ¿ya? Copio, pego, aquí también, copio y pego, copio, pego, aquí está, ya está, copio y pego, la penúltima columna, ya está, y finalmente la última columna, que está aquí, copio y pego. Como ven, para un conjunto de datos amplio es bastante en este sentido, ¿no? No morosito, pero bueno, se puede manejar. Ahora lo que voy a tratar de hacer es colocar, miren, para que el Excel lo enumere directamente y no estar colocando 25, 26, así. Entonces lo que podemos hacer es directamente pintar los tres primeros anteriores datos y fíjense dónde está este cuadradito en verde que está en la esquina inferior derecha. Lo señalo hasta que me dé esta crucecita negrita y voy jalando, miren, y automáticamente, si se dan cuenta, las etiquetas se van también generando, ¿no? Entonces lo voy jalando, jalando hasta el último dato. En este caso es el que he copiado y me sale así, ese valor, ¿no? Solamente que el valor de 115, algo pasó, creo que hemos copiado mal el último conjunto de datos, ¿no? Entonces se lo voy a volver a copiar desde donde está 69. A ver, desde aquí. Ahora sí, ¿no? Entonces, mire, son los 120 datos que tenía, ¿no? Originalmente. Ahora, lo que nos facilita bastante, bueno, y para empezar aquí, lo que va a variar también es el promedio, ¿no? Estas dos también las voy a tener que borrar por el tema de que el promedio ahora es de 120 datos. Entonces, aquí voy a poner, al igual que en el caso anterior, suma, le voy a poner la etiqueta promedio y le voy a poner la etiqueta desviación. ¿Ya? En el caso del promedio, que es lo primero que tengo que calcular, ya saben ustedes, la fórmula en Excel es igual promedio, ¿no? Entonces, sacamos igual promedio, abro paréntesis y voy pintando el conjunto de datos, ¿no? Por favor, vamos a ver aquí. Aquí. ¿Ya? Los 120 datos.
Aprieto Enter y ya me sale automáticamente el promedio. Luego, lo que necesito, si ustedes recuerdan, es empezar a calcular cada dato menos su medio. Entonces yo le digo este valor menos, y me fijo cuánto era la media, ¿no? De los 120 datos, y la media resultó 51.09. Entonces le coloco ahí, 51.09. Me da ese valor. Entonces en el Excel, lo que me facilita bastante es copiar ese valor y pegarlo, pero no se va a pegar el valor, sino se va a pegar la fórmula, como ustedes observan a continuación, ¿no? Que se ha empezado a generar todas las diferencias. Luego, ¿qué tengo que hacer? Es elevar al cubo. Le digo igual potencia, ¿eh? Número, coma 3, ¿verdad? Porque tengo que elevarlo al cubo. Y también, al igual que en el anterior caso, me voy hasta el último dato y lo pego. Y automáticamente voy a tener todos los valores de la diferencia anterior elevados al cubo. ¿Y qué necesito hacer? La sumatoria, ¿no? Igual, suma, me voy al primer dato y me voy al último dato. ¿Listo? Y ya me lo ha sumado. En este caso me ha salido un valor negativo, ¿no? Bueno, ya con esos valores puedo empezar a realizar el procedimiento, pero me falta todavía algunos, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es, para que no tenga que ir y venir, lo voy a jalar este valor de la suma, ya que los tenga en un solo lado. Entonces le digo igual suma, este valor. Me pide también el promedio de los 120 datos. Me voy aquí y le doy este valor. Y la desviación elevado al cubo. Pero para eso necesito calcular primero la desviación. Y la desviación, recuerden ustedes, la fórmula, reitero, es desvest. Así como estoy colocando, desvest. Pintan todo el conjunto de datos, así como lo que acabo de hacer. Ya tienen la desviación. Pero lo que necesitamos es desviación 3, ¿verdad? Desviación elevado al cubo. Desviación 3. Entonces aquí, lo único que voy a hacer es elevarlo al cubo. Ya saben, ¿no? Podemos decir esto, por esto, 3 veces. O también decirle igual potencia de ese valor, coma 3, que me da el mismo valor, ¿verdad? El mismo resultado. Cualquiera de los dos. Lo que yo voy a colocar aquí en la potencia es aquí, primero jalar el dato de la desviación. ¿Ya? Igual, vamos a la desviación. Y este es el valor. Y la desviación elevado al cubo sería este valor de aquí. Que estoy colocando. S. Listo. Luego me corresponde reemplazar valores, ¿no es verdad? Entonces, en la fórmula voy a tener un segundo conjunto de datos. Esto un poco lo vamos a colocar aquí, porque esto correspondía solamente a esa muestrita de datos que hemos realizado. Pero ahora le vamos a poner segundo conjunto de datos. ¿Sí? Segundo conjunto de datos para n igual a 120. Aquí teníamos el primer conjunto de datos, era para n igual a 24 datos. ¿No? Ahora vamos a ver cómo sale el segundo conjunto de datos. Tenemos CA, ¿ya? Y en el numerador va a estar la suma, este valor. Denominador tiene que estar 120, que es el n, ¿verdad? Aquí está en la fórmula n, multiplicado por la desviación típica elevado al cubo, es decir, este valor. Y luego hacemos las operaciones, el numerador se mantiene mientras tanto. Vamos a ir un poquito más lejos para que no se confundan. Y en el denominador es el producto de 120 multiplicado por este valor. Luego realizo el cociente, este valor dividido el numerador entre el denominador, y me sale este valor. Menos 0,0105. ¿Ya? Entonces, el coeficiente de asimetría, en este caso, me ha salido negativo.
Nuevamente me fijo en la interpretación que acabo que en la primera captura que les compartí, ¿no? Menos significa que es menor que cero, ¿no? Pero miren, es igual que en el caso, casi que igual que en el caso anterior, es casi cero, ¿no? Y si es casi cero, es casi simétrica, ¿no? Y cuando digo casi simétrica, significa que es más o menos o ligeramente inclinada, como es negativo, en este caso hacia la derecha. Esa sería la conclusión. Conclusión, conclusión, los datos son casi simétricos y ligeramente inclinados hacia la derecha. Esa sería la conclusión de este segundo conjunto de datos, es decir, de los 120 datos que acabo de escribir. Bien, entonces miren, han visto ustedes que con el Excel se facilita bastante este proceso de cálculo, ¿no? Espero que también ustedes estén tomando las notas correspondientes. De todas maneras, a ver, vamos a sacar una captura más. Y luego quiero ver un poco su retroalimentación, ¿no? Los títulos. Ya, listo. Despacio. Aquí la última captura con la conclusión de los datos, ¿no? Que acabo de, en este momento, realizar, ¿no? Esperen, por favor, creo que ya les va a llegar. Ya está, ya les. Bien, ahora un poco para que vayamos retroalimentando, ¿no? Y que la idea es que un poco usted me siga. Voy a hacer algunas preguntas al azar, por favor. Alison está en sala, si me puede contestar. Alison. Alison. Delia, por favor, si está usted en sala. Sí, licenciado. Muy bien, Delia, gracias por contestar. A ver, Delia, si me puede, por favor, ayudar a recordar qué es el coeficiente de asimetría. ¿Qué es, Delia, el coeficiente de asimetría? ¿Recuerda? Bueno, si no recuerda, no se preocupe también, ¿no? Lo que quiero es un poco que nos ayude. Es el valor que nos da la inclinación, ¿no es verdad?, de la distribución de datos, ya sea a la izquierda o hacia la derecha, ¿no? Eso, por favor, van a recordar Alison, ¿ya? Y Delia también. Luego, otra cosa que es importante que recuerden es la interpretación, ¿ya? Hay tres posibilidades de valores que pueden asumir el coeficiente de asimetría. A ver, cualquiera de las dos, Alison o Delia, ¿cuáles son esas tres posibilidades que puede asumir el coeficiente de asimetría? A ver, Delia. Sí, adelante. Si se inclina hacia la derecha, Sí, si es menor que cero, es hacia la derecha. Y si ya, es igual a cero, es simétrica. ya. Si es mayor a cero, hacia la izquierda se inclina. Muy bien, Delia, excelente. Esa es la interpretación del coeficiente de asimetría. Pero también en el Excel, una cosa que es importante que ustedes observen es de que si bien nos facilita bastante, ¿no? Como los cálculos que hemos realizado, pero también les comento que tiene funciones directas, ¿ya? Entonces eso vamos a ver ahora cuáles son las funciones directas que nos facilita bastante. Lo que he hecho ahora, hace un momento es manual, pero hay una función directa, ¿ya? Y eso lo veremos ahora. Bueno, lo que vamos a hacer comparativamente, vamos a hacer un cuadrito para que vean que si bien hay un poco de diferencia, pero más o menos se aproxima también el Excel al valor que hemos encontrado, ¿ya? Entonces acá le vamos a poner CA, una primera columna que es coeficiente de simetría, aquí mediante la parte manual y aquí con la parte de función. Vamos a ver cuáles son los valores con la función Excel. Función Excel. Entonces, para N, ¿no? Un poquito lo vamos a poner también ahí y aquí N. Para N24 datos y para N
120 datos. El coeficiente para, perdón, aquí era 24 más 14. Para N24, el coeficiente de asimetría, recuerden que habíamos calculado es este valor. Y para N igual a 120, el coeficiente de asimetría que habíamos calculado es este valor. Esto es de la manera manual, ¿no? Coeficiente de asimetría. Coeficiente de asimetría manual. ¿Ya? Ahora, mediante la función de Excel, ¿cuál sería el coeficiente de asimetría? Bueno, en el Excel hay una función que se denomina, y como su nombre dice, igual coeficiente punto asimetría. ¿Ya? Esa es la función en el Excel para calcular la asimetría, ¿no? Y lo que nos pide es pintar todo el conjunto de datos con el cual nosotros necesitamos calcular, ¿ya? Por ejemplo, para los 24 datos, yo me voy a ir aquí donde he pintado en amarillito y le coloco así, o lo pinto todo ese conjunto de datos de esa manera. Aprieto Enter y me sale ese valor. Y para los 120 datos, igual le pongo coeficiente de asimetría, ¿ya? Aprieto, coloco la función completa y voy a pintar todos los 120 datos que estoy buscando, ¿no? Entonces, miren, comparen. Si ustedes comparan en pantalla con la función del coeficiente de asimetría, este me ha salido 0,099, redondeando a 0,1, ¿verdad? Con un decimal. Y la función del Excel, 0,1, ¿no? Están muy cerca. Aquí más cerca todavía, miren, en la forma manual me ha salido menos 0,015 y en la función del Excel menos 0,0. Obviamente los demás decimales ha habido una ligera variación. Entonces, si se dan cuenta, podemos ahorrarnos bastante tiempo con el Excel aplicando directamente la función que se llama coeficiente punto asimetría, ¿no? Entonces aquí lo vamos a anotar así y vamos a sacar una captura de pantalla adicional para que recuerden también ustedes, ¿ya? Permítanme, por favor. Aquí vamos a colocar esto. Ya. Escritura en pantalla. Lo bajamos un poquito. Recuerden. Aquí lo voy a colocar. Aquí está. La función de estimación directa, ¿ya? Del coeficiente de asimetría en Excel es, vamos a pintar otro colorcito, aunque sea también vistoso, este era un azul, ¿ya? Igual coeficiente punto asimetría. Y aquí donde estoy poniendo puntos suspensivos es donde debo pintar todo el conjunto de datos. Todo el conjunto de datos. ¿Ya? Ahí es donde debo pintar. Este mismo es, ¿no? Que estoy colocando en la función. ¿Ya? Entonces recuerden esta nueva función que nos facilita bastante y de todos los cálculos que he hecho hace un momento, ¿no? Directamente ustedes colocan coeficiente de asimetría y tienen ese valor, ¿no? Entonces vamos a sacar la captura de la pantalla aquí y se los voy a compartir en este momento al grupo. Ya, vamos a mirar esto, por favor. Aquí está. Ya. Les comparto y a partir de eso van a ver ustedes, o van a más bien tener ustedes en la memoria este procedimiento y también esta fórmula, ¿ya? Para que ustedes puedan también realizar de una manera mucho más rápida. Ahora, un poco, bueno, minimizando esto, ¿ya? Vamos a ampliar un poquito esta pantalla y vamos a resaltar esto que acabo de mencionar, ¿no? Para que también tengan como una conclusión final.
¿qué es lo que decimos aquí? Decimos lo siguiente, ¿no? Resultados de la forma manual con respecto del Excel son casi similares, muy aproximados. ¿Ya? Son casi similares, muy aproximados. En consecuencia, el Excel, en conclusión, ¿no? El Excel facilita bastante. Facilita bastante el cálculo. El cálculo del cociente decimal. ¿Ya? Entonces, eso, por favor, también tomen en cuenta como una conclusión final respecto de esta. ¿Ya? Vamos a compartirlo también en el grupo. Y mientras, ya, ahí está. Bueno, en cuanto a lo que significa el coeficiente de asimetría, esto es lo que obviamente nos da el procedimiento. Espero que ustedes hayan comprendido hoy bastante este tema, ¿no? Esta parte de este tema que, como ven, no es complicado, solamente es cuestión de interpretación. Como no estamos en una materia de estadísticamente propia dicha para estadísticos o para ingeniería, lo que nos interesa en comunicación es sobre todo el concepto, pero obviamente necesitaban saber ustedes cómo se calcula, ¿no? Eso es importante en una universidad, siempre necesitamos saber eso, pero de en adelante les sugiero que utilicen el Excel, ¿no? El Excel nos facilita bastante y lo que tienen ustedes que aprenderse es la interpretación con este cuadrito que está aquí abajo, ¿no? Cuando el coeficiente es menor que 0, es igual a 0, lo que dijo hace rato la compañera, nada más que tienen que aprender eso para saber cómo están los datos, si están inclinados hacia la derecha, si están inclinados hacia la izquierda o si son simétricos. ¿Alguna duda o pregunta, estimados estudiantes, por favor, hasta aquí? Si tuviesen. Bueno, si no tienen más dudas, por favor, comunicarles lo siguiente, ¿ya? Antes de que concluyamos nuestra clase, porque yo sé que tienen a las 9:15 otra clase. Por favor, comentarles que estoy comisionado por la universidad para este miércoles, jueves y viernes para participar en el tercer encuentro de docentes e investigadores que se va a realizar en la ciudad de Sucre. En consecuencia, este jueves no vamos a pasar clases, estimados estudiantes, ¿ya? Entonces, por favor, tomen en cuenta para que no, si es que sigamos desbloquean, no vayan en vano, o si es virtual, no se echen de menos, ¿no? Porque no nos ha enviado el enlace. Estoy comunicando, voy a estar en Sucre, ¿no? En comisión para participar de ese encuentro, ¿ya? Entonces, pero van a tener, por favor, una tarea para la siguiente semana respecto de lo que hemos avanzado el día de hoy. ¿Alguna duda, consulta o comentario final, estimados estudiantes? Les escucho. De lo contrario, estaríamos concluyendo nuestra clase del día de hoy.